recupere capacidades sobre ese complejo. Y si bien el transporte es multimodal en el mundo, lo que genera renta dentro del transporte es fundamentalmente el transporte por agua, que es el que mueve el comercio mundial. O sea, la realización física del comercio mundial, inclusive de fenómenos que uno lo puede, si quiere, emparentar con otros hechos. Por ejemplo, si uno habla y piensa en Industria 4.0, es más fácil imaginarse la automatización o las pantallas o el uso de software para la producción. Ahora, hay un fenómeno anterior que permite la deslocalización de la producción, o sea, que un auto se pueda producir en 11 países y que desaparezca la fábrica clásica del siglo XX, tiene como matriz y como fenómeno anterior de que hay barcos que pueden trasladar la producción a muy bajos costos de país en país y pueden integrar verticalmente esa cadena de valor. Y eso el 90% se mueve en barcos. Entonces la renta logística fundamentalmente está en el transporte por agua. Más tenemos que reafirmar este concepto en un país que comercia con países que tiene a 15.000 kilómetros y que es prácticamente una isla Argentina desde el punto de vista del comercio mundial y que además tiene una enorme extensión. Y en este punto me detengo y con esto termino. Nosotros tenemos que pensar un modo de transporte donde el transporte por agua tiene que integrar verticalmente a la Argentina. Nosotros tendremos que volver a navegar. En los años 90 fuimos expulsados del agua. Los acuerdos de la hidrovía y los acuerdos de Madrid lo que hicieron fue expulsar a los argentinos del agua. Nos expulsaron de 2 de cada 3 kilómetros cuadrados que tenemos. Para volver a navegar, nosotros tenemos que plantearnos poder navegar desde Misiones a la Antártida. Y eso, si nosotros recuperamos la navegación en nuestra Argentina fluvial y en nuestros puertos y unir nuestros puertos marítimos a través del canal Magdalena, podemos tener un país que no solo controle una parte de lo que entra y lo que sale del país, sino fundamentalmente que puede integrar las producciones de todas las economías regionales. Esto es tan importante como que en la Argentina hay producciones que no pueden ser reales, que no se hacen porque el costo logístico hacia adentro del país se hace en camión. O sea, mientras nosotros, las materias primas, logramos que la vía navegable más importante que tenemos se internacionalice y pasen cientos de trenes de barcaza y entren miles de buques a Rosafé para la exportación, los recursos que nosotros tenemos para industrializarlo, para llevarlo a los grandes centros de producción, se hacen en camión. Y eso quita cualquier racionalidad económica. O sea, nadie se puede poner una carpintería en Corrientes, pese a tener la madera del tanino ahí nomás, porque después, para vender los muebles en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en la zona metropolitana, donde hay mayor concentración urbana, lo tiene que llevar en camión y pierde toda la competitividad. Por eso decía que nosotros tenemos que pensar en una Argentina industrializada, que agregue valor, de pleno empleo y que use sus vías navegables y sus espacios marítimos para fundamentalmente integrar el país y también para controlar lo que ingresa y lo que exportamos. Termino con un último punto que me he olvidado, que es el tema de la Tierra del Fuego y la Antártida. Nosotros necesitamos también que nuestro sistema de transporte valorice todo lo que es los puertos patagónicos, la Tierra del Fuego y la logística antártica. Estamos a pocos años relativamente de que se venza el Tratado Antártico y ahí hay una disputa muy importante, territorial, y nosotros nos estamos convirtiendo peligrosamente en un país muy débil, muy debilitado, con una ocupación militar de una potencia imperial como es el Reino Unido, que cada vez tiene más recursos y que ya ahora no es solamente un país que tiene un perfil de ocupación y de guerra, sino más bien un país que se está enmascarando en los problemas de investigación medioambientales, pero todo lo que está haciendo, toda la ampliación de los puertos, son capacidades logísticas que en un mundo cada vez más tensionado sirven para la guerra también. O sea, más allá de lo
fines que declara el Reino Unido o del perfil que adquiere, la capacidad logística real puede ser usada para esos fines. Y lo mismo Chile. Chile es un país que ha venido trabajando y ha venido fortaleciéndose. De hecho, tiene una de las flotas de mar y en este momento están haciendo un rompehielo en Asmar con una inversión inicial de 225 millones de dólares, y también es un peligro. De hecho, cuando Argentina publicó el mapa con la proyección antártica y todos los espacios que reclama para sí, basados en la resolución de la Conmemar, uno de los que objetó la proyección antártica fue Chile. Entonces, nosotros lejos de lo que quería o pretendía el gobierno anterior, de que somos un país sin hipótesis de conflicto, somos un país que sufre una ocupación neocolonial en pleno siglo XXI, que tiene dos países disputando la proyección antártica, y ahora, si le queremos agregar algo más, la hipótesis de conflicto que ha hecho Brasil con sus vecinos, de los cuales nosotros estamos incluidos, por lo cual es imprescindible que Argentina recupere soberanía en estos espacios. Y ahora sí cierro esta vez de verdad. Todos los pasos que se dieron en el último tiempo, fundamentalmente la creación de hidrovía, de la Sociedad del Estado de Hidrovía, bueno, el anuncio, porque todavía no se creó, particularmente creo que es un territorio de disputa todavía. O sea, es difícil pensar que podemos estar peor de lo que estamos en materia de soberanía fluvial y marítima. A la vez, la creación de la sociedad del Estado, tal cual está, tiene muchos grises. Y creo que es un debate que debemos dar, que tenemos que intervenir con mucha fuerza, los que defendemos un país más soberano, más justo, más inclusivo, porque no está claro, digamos, hacia dónde va. Si va hacia consolidar un sistema fluvial para sacar los recursos y las materias primas, más o menos la misma lógica que estuvo desde los 90 hasta acá, o si va hacia una vía de transformar y de que el Estado vaya recuperando capacidad. Yo creo que todavía está en disputa y bueno, es cuestión de que los trabajadores, el pueblo argentino, se meta en este debate y pueda hacer que esa sociedad del Estado sirva para que el Estado efectivamente recupere soberanía en este complejo estratégico y tan importante para la nación. Nada más. Bueno, no sé si me escuchan. Porque tengo algunos problemas técnicos. Ezequiel, si vos podés seguir. Sí. No, en primer lugar, como decía el negro, un agradecimiento al instituto y al Foro Patriótico por darnos la oportunidad de tener esta serie de charlas de un tema del cual estamos hablando, de la soberanía de nuestro país. Como planteó el compañero Sena en la apertura de este ciclo de charlas, él planteó que teníamos que tomarlo de la comunicación del transporte como un conjunto. Por eso entiendo que en lo que respecta al transporte y a la industria naval, tenemos que abordarlo como un complejo estratégico soberano, que ese complejo estratégico incluye las vías navegables, los puertos, la marina mercante, la Flota Nacional de Pesca, la industria naval, las Malvinas y la marina para la defensa, ¿no? Y para empezar a abordar toda esta discusión, me parece que es un momento donde tenemos que partir de en qué momento político estamos, porque el mundo ha sido arrasado por la pandemia. Y entiendo que la pandemia agudizó la crisis mundial, y se agudizó la disputa entre los diferentes imperialismos, principalmente entre Estados Unidos y China. Y esto tiene expresión en nuestro país, porque los imperialismos se disputan todo, y una de las principales cosas que se están disputando también son los mares.
Entonces, en un país que entiendo que es dependiente, como un país dependiente como el nuestro, disputado por los diferentes imperialismos, entiendo que esa situación nos ha llevado al momento actual en el que estamos. Y yo ahí me quería referir un poquito a qué situación estamos, ¿no? Porque como decía el negro, en los 90 con el acuerdo del Mercosur, se estableció un área de libre comercio, que es la hidrovía, donde cualquier país integrante de la hidrovía puede navegar nuestro río. No tiene ningún problema en navegarlo, y le quedó al Estado argentino hacerse cargo del mantenimiento de esa hidrovía. Tengamos en cuenta que la hidrovía aproximadamente maneja el 75% de las exportaciones de nuestro país. Es el único lugar en el mundo donde en 70 kilómetros tenemos 29 terminales portuarias. El único lugar en el mundo. Es decir, que ese pedazo tan rico de nuestro río está manejado por potencias extranjeras. ¿Por qué digo manejado por potencias extranjeras? Porque el dragado lo hace una empresa belga, Chandenul, un negocio de 200 millones de dólares por año. Y ahora, como en el 2021 se le vence la concesión a Chandenul, empiezan las diferentes potencias a pelear por a ver quién se los queda. Hace unos pocos días empezaron a aparecer, aparte de Chandenul, las cuatro empresas de dragado internacionales que se van a disputar esa hidrovía. La Dredging International, una empresa belga. Boschali, empresa holandesa. Van Hoor, empresa holandesa. Y como no podía ser de otra manera, la Shanghai Dredging Company, capitales chinos. Digamos, esa es la disputa que tenemos en relación a quién va a manejar nuestra hidrovía. La mayoría de las barcazas que circulan por la hidrovía las maneja Oramar con UABL, capitales yanquis. Nuestros puertos con consorcio de gestión público-privada, donde lo que prima es la gestión privada. Y ahí quería dar algunos ejemplos, ¿no? Porque como venía hablando de la hidrovía, quería poner algunas empresas que son las principales empresas de exportación y que vienen manejando lo de la hidrovía. Cargill, de Estados Unidos. COFCO, de China. AGD, asociada a Bunge y Ward, Estados Unidos. Vicentín. Dreyfus, capitales franceses. La Asociación Cooperativa Argentina, asociada a Bunge, capital estadounidense. Glencore, Inglaterra y Suiza. Y así podemos seguir nombrando a diferentes empresas que son los que manejan los puertos privados de la Argentina. ¿No? De estas empresas que nombré, para que tengamos una dimensión, creo que fueron hace 2 años, facturaron 25.000 millones de dólares. Negocio que manejan las empresas privadas. Si nos referimos, para seguir un poquito con el negocio del dragado en manos extranjeras, en los últimos 4 años, en el gobierno de Macri, el dragado del puerto de Buenos Aires costó aproximadamente 71 millones de dólares. Todo eso se fueron para afuera. En la Argentina, como dijo el negro, el puerto director, no hay un puerto director en Argentina, sino que el puerto director y principal puerto de la Argentina es el puerto de Montevideo. Esto no fue siempre así. En el gobierno de Cristina Kirchner, con la resolución 1108,
lo que quedó planteado era que el puerto director de la Argentina tenía que ser un puerto argentino y toda la carga generada en Argentina no podía salir por otro puerto que no sea argentino. Eso fue así hasta el 2016, que la primera medida del gobierno de Macri fue derogar esa resolución y volvió otra vez a estar el puerto director de la Argentina, entregárselo al puerto de Montevideo. El 98, más o menos entre el 95 y el 98% de lo que se transporta por agua, tengamos en cuenta que en el 2018 lo que ingresó a la Argentina y lo que salió a la Argentina fueron 163 millones de toneladas. Eso es lo que se transportó. Y a eso le tenemos que sumar 1.500.000 TEUs. Eso es lo que entró y salió de la Argentina. Todo eso, o casi todo eso, en manos de barcos de bandera extranjera. La situación allá más o menos por el 2015, según los estudios que había en ese momento, en la Argentina existían 20 astilleros y el 80% de esos astilleros tenían una capacidad ociosa del 80%. Hoy tenemos que decir, después de 4 años del gobierno de Macri, que la situación en los astilleros y la capacidad ociosa es peor que en ese momento. Tenemos una ley, que es la Ley de Régimen de Promoción de la Industria Naval, que se aprobó allá por el año 2017, donde los gremios de la industria naval fuimos partícipes de esa discusión, y que la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina la han aprobado, donde estipula que todo lo que transporte la Argentina, que sea del Estado, que sea subsidiado por el Estado, tiene que ser de bandera argentina. Entiendo que eso es un buen artículo, pero a su vez el otro principal artículo de la ley, que era la creación del Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval, que en ese momento eran de 1.500 millones de pesos, fue derogada por el gobierno de Macri, por lo tanto tenemos una ley con una reserva de carga a favor del Estado sin financiamiento para la industria naval. El otro punto en relación a lo de la flota pesquera, hoy según los números que tiene la Subsecretaría de Pesca, tenemos aproximadamente una flota de pesca de 600 barcos, los cuales en su mayoría tienen mucho más de 40 años navegando, y que tenemos que sufrir el hundimiento de esos buques y la pérdida de compatriotas por la desidia y el estado de esos buques. A su vez tenemos un promedio de 300 buques pescando ilegalmente. Esto es sin tener en cuenta los permisos Kelper que dan para la pesca. Y acá nuevamente empieza a aparecer la disputa, porque cuando el gobierno de Alberto Fernández presentó la ley de aumentar los montos de la multa a la pesca ilegal, los ingleses adelantaron 5 años la licitación de los permisos de pesca. Ellos la licitación la tenían que hacer dentro de 5 años, y ya este año llamaron a renovar los permisos para la pesca, que eso incluye pescar en nuestras aguas. Bueno, la flota de la Armada, una flota obsoleta, sin buque para defender nuestra soberanía, ¿no? Tengamos en cuenta que el último barco que se construyó en la Argentina para la Armada se entregó en el año 2004, que fue la última corbeta MECO 140 construida en el astillero Río Santiago. Después, con el gobierno de Macri, estuvieron las licitaciones internacionales para comprar barcos afuera. Y para llegar al momento actual, entiendo que el gobierno del Frente de Todos, que con el gobierno del Frente de Todos se abren las posibilidades de avanzar en todos estos temas que vengo planteando.
¿Por qué? Porque como venía diciendo, se aumentaron los montos a la pesca ilegal. En 6 meses se capturaron 3 buques de pesca ilegal. Eso es más que todo el gobierno de Macri, que no habían capturado ninguno. Se puso nuevamente en discusión el canal de Magdalena. Se creó la empresa del Estado para manejar la hidrovía. La semana pasada se acaba de aprobar en el Congreso el fondo para la defensa. Digamos, todo esto entiendo que son avances de la lucha popular, pero que todavía falta para avanzar. Por eso creo que es necesario impulsar un proyecto de defensa nacional y soberano, que parta de las necesidades del pueblo y de nuestra patria. Un programa nacional que entiendo que son 6 puntos los que, en una primera etapa, los que tenemos que abordar. Entiendo que el primer punto de ese plan tiene que ser un puerto director argentino. Es lo primero, una de las primeras cosas que tenemos que lograr. Con un canal de acceso soberano, como se viene planteando el canal de Magdalena, y donde el puerto director de la Argentina esté en el estuario del Río de la Plata. Me alegraría mucho como ensenadense que tengamos el puerto director en el estuario del Río de la Plata y a su vez podamos desarrollar y poner en funcionamiento y ampliar las capacidades del puerto de la Plata, del cual hoy solamente se importa o se exporta combustible, y tenemos una playa de portacontenedores que en su momento el Estado gastó 400 millones de dólares para hoy no tenerla funcionando. El segundo punto, tenemos que avanzar, como decía el negro, en una hidrovía nacional y soberana, denunciando los acuerdos que nos llevan a la internalización de esa vía, como es el Tratado del Mercosur. Por supuesto, nacionalizando el dragado y que eso lo hagan empresas argentinas y empresas del Estado. Yo acá un punto para que veamos en qué, digamos, que esto son cosas que se pueden ir resolviendo rápidamente. Nosotros el astillero en el 2005 le hicieron una consulta de cuánto costaba reparar una draga argentina, que era de la Subsecretaría de Vías Navegables, y que estaba tirada en alguna costa. Una draga con una cántara de 2.000 metros cúbicos. En ese momento ingenieros del astillero hicieron todo el estudio. No solamente hicieron el estudio para 2.000 metros cúbicos, sino que presupuestaron también la ampliación de esa draga para que pueda sacar 4.000 metros cúbicos. Y en ese momento, reparar esa draga valía alrededor de 15 millones de dólares con 12 meses de trabajo. Tengamos en cuenta que solamente en el puerto de Buenos Aires en 4 años se gastó 71 millones de dólares. Por lo tanto, podríamos reparar 2 o 3 dragas de las que tenemos en la Argentina, o inclusive construirla. Cuando en ese momento compraron en el exterior valía aproximadamente 35 millones de dólares. Es decir, nosotros la reparábamos por 16 millones de dólares. El tercer punto que creo que es indispensable y que tenemos que avanzar en tener un fondo de desarrollo para la industria naval. No podemos ser soberanos y avanzar en la vía navegable en nuestros puertos si no tenemos un fondo para que los armadores argentinos puedan hacer sus barcos. Por eso entendemos que es necesario
que la ley 27418, que es el régimen de promoción de la industria naval, tenga plena vigencia y ese artículo tenga plena vigencia para que los armadores argentinos puedan hacer barco en astillero argentino. Otro de los puntos que necesitamos es la renovación de la flota pesquera. No podemos tener más barcos de muchísimo más de 40 años. Tenemos una ley, hay una ley presentada en la Cámara de Senadores de la Argentina, donde hay una ley que plantea la renovación de la flota pesquera, poniéndole la antigüedad que los barcos tienen que tener. El otro punto que es necesario avanzar es en los puertos. Los puertos es necesario que estén en mano argentina. No podemos más permitir que los barcos, que los puertos estén en manos extranjeras. Y en ese camino, porque ahí el problema que existe es que para los puertos tenerlos en manos argentina, los consorcios de gestión dependen de las provincias. Por lo tanto, en ese camino, me parece que tenemos que adoptar el ejemplo de Santa Fe, donde compañeros empezaron a poner en discusión que los consorcios de gestión público-privado tienen que privilegiar lo estatal. Y empezaron a hacer proyectos de ley para que lo que prime en lo de los puertos sea lo estatal y no lo privado. Y el sexto punto que entiendo que tiene que entrar dentro de ese plan es la construcción del buque polar en astillero argentino, como lo establece la ley de régimen de promoción. No podemos tener más que el Estado, como en otros momentos, compre buque afuera. Yo creo que lo principal tiene que ser que todo eso sea... Todas las necesidades del Estado sean a través del Estado. Yo hasta ahí. Bueno, gracias, Ezequiel. Hay un compañero, Bruno Capra, que ha pedido la palabra. Le habilite su micrófono. Habilité. ¿Se oye? Bien, se oye perfecto. Bueno, quería pedir la palabra cuando habló Denis, que es compañero también del Grupo Bolívar, y también está presente César Crosita, que trabajamos juntos en algunas cosas dentro del Grupo Bolívar. Y quería mencionar 2 o 3 cosas que se mezclan. Dentro del análisis tuyo, Denis, yo agregaría las concesiones petroleras que dio Macri, que conforman un arco con Tierra del Fuego, que desde el punto de vista estratégico que has tocado el tema, conforman prácticamente un corredor de invasión para Tierra del Fuego, porque no pensemos que las cosas son tan simples como que no van a pasar, porque sabemos de la alianza entre Chile e Inglaterra cuando fue la Guerra de las Malvinas, que fue un apoyo explícito, y ese acuerdo no veo por qué haya decaído, y el día que se lo propongan van a tomar Malvinas entre los dos, porque la aspiración patagónica de los chilenos también existió siempre. Razón por la cual juntos terminan de cerrar la pretensión total de la proyección de Tierra del Fuego y todas las áreas marítimas que los 4 millones que vos denunciaste se convertirían en un número muy probablemente más cerca de 8, o no habría que medirlo, no lo sé, pero agrego este concepto porque es un concepto como omitido, olvidado, dejado de lado, más por costumbre que por otra cosa, pero es así. Entonces, incluir eso. Sobre este mismo tema, comento que no lo hemos todavía terminado de trabajar, pero pensamos con César, que está presente, armar una mesa dentro de aproximadamente un mes, está en el aire todavía, sobre la canalización del río Bermejo, que nos aporta terminado unos 1.700 kilómetros más de vías navegables y que pretendemos que se haga totalmente con industria argentina. O sea,
emplearía mucha mano de obra, además de las viviendas y todos esos otros planes que también están, y lo queremos incluir. Estamos trabajando de armar esto y desde ya, lo comento acá porque entra dentro de este grupo y desde ya las voces de ustedes van a ser escuchadas con mucho gusto porque estamos metiéndonos mutuamente en el campo del otro, pero así es lo que queremos de la Argentina, una Argentina conceptualmente interconectada y una sola. Y en ese sentido los invito a que nos mezclemos en el trabajo de proyección. Y lo último que quería decir, este sábado, hace 2 días, hemos definido en el grupo que vamos a intentar dinamizar al peronismo y a todas las fuerzas nacionales a ocupar, digamos así, la calle con las quejas por los temas de las tarifas. O sea, el tema de las tarifas están todas en manos extranjeras o abusivas y no estamos explicitando que queremos nacionalizar también esas empresas nuevamente, porque el tema, están cobrando, las cifras que llegan son más del doble de lo necesario para tenerlo, el servicio. Pero no es solo más del doble, otro tanto paga el Estado, porque el invento de Macri usó, ustedes lo saben, $750 el millón de BTU. Y esa tarifa del millón de BTU abarca como un paraguas todas las tarifas derivadas, porque el 60% de la energía eléctrica se genera con gas, lo cual transporta esos 750, porque curiosamente cuando fue el fallo judicial, no se bajó el 750, se dijo que tenía que ser progresivo. Y el gobierno Macri lo interpretó como que el 750 se conserva porque los amigos de él habían ya tomado las concesiones y la diferencia de los 3 que fijó de largada el fallo, o aproximadamente 3, y fue aumentando, la diferencia la paga el gobierno a las concesionarias. En diferido pues lo paga, y en dólares. Así que eso es todo un problemón y nuestra idea es volverlo a explicitar y reclamarle y simultáneamente reclamar las tarifas que no sean abusivas y tener una presencia de forma de estímulo propio a nuestro propio gobierno para meter y hacer estas cosas. Desde ya, que lo que ustedes estuvieron enunciando ahora, mi impresión que si logramos estar en la calle como apoyo al gobierno, se hacen más fácil los reclamos que ustedes están haciendo y que yo comparto de pe a pa para poder reclamar, porque, y ahí entro en lo que hacemos César y yo, que de casualidad, porque no nos pusimos de acuerdo, nos encontramos acá, nosotros estamos impulsando la teoría monetaria moderna y decimos que hay que emitir dinero y ponerlo en funcionamiento, porque para hacer el Bermejo no nos hace falta ni $1, incluso nuestro proyecto, es decir, fabriquemos las máquinas que hoy en día son bastante más simples que cuando éramos jóvenes. Hacer una excavadora es una cosa bastante simple y ustedes, si los apurara, me entregan en 2 o 3 meses, me entregan la primera, en el río Santiago me refiero, ¿no? Es metalurgia pesada y hay mucho lugar para hacerla. Entonces, creo que con esto le dije una síntesis súper sintética de todo lo que estamos impulsando. Y hoy entré, no para decir esto, pero me encontré que cuando lo escuché a Denny, digo, hay tantos puntos de vista que ya sabíamos en lo personal, pero no lo había medido en términos de lo institucional. Hasta acá, nada más. Gracias. Gracias, compañero. El maestro Miguel Galván pidió la palabra. No se escucha, maestro. Debe tener el micrófono cerrado, ¿no? No, me parece que tiene un problema, por lo menos a mí no me figura cerrado, pero tiene un problema, me parece que no tiene micrófono. Bueno, esperamos que el maestro retome y si hay otro compañero que quiera hablar.
Galván, no se escucha su voz. Necesitamos a alguien que haga lectura de labio y traduzca. Sí. Otro. Si es posible, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Lucero. Primero, muchas gracias por este ciclo de charlas que son profundamente importantes. En segundo lugar, he escuchado con mucha atención las dos intervenciones. La primera llegué un poco tarde, reconozco que es así. Y a Antognini le quería hacer la siguiente pregunta. Él propone 6 medidas, de las cuales las 6 me parecen fundamentales. Quisiera preguntar si no habría una séptima, que es la participación, no sé cómo sería la expresión, en la modernización de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Marina y todo lo que hace a las vías navegables, ¿no? La prefectura. Sí, efectivamente. Nosotros desde el astillero, bueno, el negro también puede comentar. Nosotros acabamos de poder terminar de firmar el contrato con la Armada para terminar dos lanchas de instrucción que ya la veníamos construyendo, pero venía complicado el tema con el macrismo, y a partir de que en el 2018 nos declaró la guerra abierta, diciendo que nos quería dinamitar. Bueno, ahora pudimos empezar a encaminar la discusión. Hace menos de un mes el astillero acaba de firmar los nuevos contratos, los cuales, eso ya nos habían dicho, que dependía mucho de que se aprobara el fondo para la defensa. Bueno, se ha terminado la semana pasada de aprobar, y efectivamente nosotros la Argentina necesita, para ser soberana, la construcción de buque para la defensa. También del astillero se viene charlando, desde Ate Ensenada se viene charlando con prefectura para poder construir el barco para prefectura. Lo más complicado de eso, como siempre en el astillero, son los fondos. Entendemos que ahora, digamos, se ha empezado a encaminar esa discusión, hemos podido avanzar con lo de defensa, y se abren otras posibilidades para seguir construyendo para la defensa. Pero efectivamente, nosotros tenemos hoy un sector, como es el sector de buque militar en el astillero, que lo tenemos parado, los compañeros haciendo otro trabajo, por eso que decís vos, Lucero, porque no hay un desarrollo para la Armada. Es necesario las 5 corbetas MECO 140 tecnificarla, y del astillero todos los años, desde nuestro gremio principalmente, venimos planteando todo eso y venimos trabajando y batallando para que eso se concrete. Yo por lo menos entiendo que hoy se abre otra discusión, que nosotros en eso podemos ir avanzando. Es muy distinto a los 4 años del macrismo. Pero yo creo que es una situación complicada, porque en la Argentina entiendo que se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se abrió el debate, el gobierno impulsó lo de la empresa Hidrovía, ¿no? Hace 3 días, creo que salió la Cámara Empresarial de Rosario, diciendo que había que hacer más competitiva la hidrovía, ensancharla y profundizarla. Ahora, no habla de nacionalización de nada. Y yo creo que esos son sectores, como lo venimos viendo, los sectores de derecha que no quieren que le toquemos nada de su riqueza, y que buscan desestabilizar la situación en Argentina. Entonces, efectivamente, tenemos que agregarle un punto que es lo de defensa, y yo creo que, como dijo el compañero Capra, todo eso lo vamos a ir consiguiendo mucho más rápido cuando nosotros nos podamos volcar a la calle a apoyar las medidas del gobierno, o en todo caso,
como nosotros lo venimos diciendo en nuestro gremio, si el gobierno se equivoca en algunas medidas, se lo haremos saber. Pero creo que tenemos que aprovechar toda esa oportunidad. Si el maestro Galván puede, este es su audio. A ver, ahora se escucha, sí. Bueno. Simplemente para un maicito ahí al puchero. El proyecto, es primera vez que en años no escuchaba la canalización del Bermejo. Me extraña ese que tantos años de silencio, y que es que desde mi juventud tengo un folleto que se generaron ahí en la época que se planteó este tema. Y no solo es la vía navegable por el interior, que significa muchísimo más que el transporte de nuestra producción, y completaríamos con un puerto argentino de salida y de entrada. Eso significaría también resolver el tema del Bermejo y sus arrastres, que trae mucha complicación a los dragados por todos los sedimentos que lleva el Bermejo. Se calculaba en ese tiempo que podían albergar a los costados del canal 10 millones de personas, produciendo, construyendo y siendo parte de otra Argentina, que es la que pretendemos los patriotas. Y también es incluir a Bolivia en el proyecto, una semi-salida al mar de sus hermanos bolivianos. Entonces, volver a discutir esto es trascendente. Todo lo que han aportado los charlistas sobre el tema del transporte me parece, ha instalado el tema, me parece excepcional que podamos abrir el juego a muchos interesados que están esperando a ver qué decimos. Bueno, gracias, maestro. ¿Otro compañero que quiera preguntar, opinar? César, abra su micrófono. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre qué posibilidades hay de que se hicieran las dragas en el país para mantener la hidrovía dragada con dragas nacionales, hecha por una empresa del Estado. Digamos, que no llamemos una licitación internacional, sino que nos hagamos cargo de mantener dragado con recursos nacionales. Con respecto a lo que decía Galván, el 80% de los sedimentos que se depositan en el Paraná provienen del Bermejo. Las obras de la canalización del Bermejo y los 5 diques contenerían los sedimentos y se eliminaría gran parte del costo del dragado que representa dragar el Paraná. ¿Existe la posibilidad de hacer las dragas con el río Santiago o hacerse cargo de una empresa estatal? Ezequiel, Denis. Sí, la realidad es que las dragas no son una construcción naval que requiera de capacidades especiales. Nosotros en este momento estamos haciendo 2 buques producteros para Venezuela. Tranquilamente se podrían construir las dragas. También el país tiene una cantidad de dragas que, si bien no están operativas, nosotros también estamos planteando de que esa capacidad coyunturalmente hay que recuperarla. De hecho, Yandenul, una de las dragas que tiene la Capital Núñez, es una draga del Estado, que fue cedida a Yandenul, y hoy draga la hidrovía, pero es una draga estatal. Después nosotros estuvimos viendo hace poquito la
la draga Córdoba para ver si puede recuperar funcionalidad y puede dragar los puertos de La Plata, Dock Sud y algún puerto más sobre el litoral bonaerense, pero habría que ver, digamos, de un plan, se me ocurre, para recuperar la flota de vías navegables, de la Subsecretaría de Vías Navegables. Ustedes tengan en cuenta que cuando desapareció ELMA, la flota más importante que le quedó a la Argentina fue la flota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, o sea, la flota de dragado. Esa flota, una parte importante, se puede recuperar. Y después, yo por eso decía que el tema de la sociedad del Estado que se pretende crear, ahí hay una disputa. O sea, cuando se haga el nuevo pliego licitatorio, ¿cuál va a ser la intervención del Estado? Cuando se haga el nuevo pliego licitatorio, ¿se va a cumplir lo que decía Ezequiel y que nosotros venimos sosteniendo, que es el artículo 15 de la ley 27.418, que dice que cuando el Estado invierte o realiza actividades que demanda buque, lo tiene que construir en el país? O sea, la concesión que licite la sociedad del Estado esa, ¿va a ser una concesión donde las dragas se van a construir en el país o las dragas las van a traer de afuera? Eso es todo es un territorio de disputa. La pregunta técnica, si en el país hay capacidad para construir las dragas que el país necesita, por supuesto que sí, hay. Hoy es una capacidad instalada que no está siendo usada, pero esa capacidad existe en el país. Uruguay está haciendo una draga, hay astilleros argentinos construyendo draga, CPI está construyendo una draga. Con lo cual capacidad en el país hay. Después en relación, yo no toqué lo del Bermejo u otras posibilidades que tiene Argentina de hacer vías navegables, pero sí, si uno piensa la extensión que tiene nuestro país, nosotros tendríamos que pensar un modelo en espejo con lo que ha hecho en cierta medida la Unión Europea. La Unión Europea está comunicada, o sea, el comercio hacia adentro de la zona económica europea se hacen barcazas, y creo que tiene algo así como 27.000 kilómetros de vías navegables, el 70% de esas vías navegables son artificiales, son canales abiertos artificialmente. Con lo cual nosotros podríamos, no solamente lo del Bermejo, que nos ahorraría muchísimo el dragado del Paraná, pero no solo eso, sino que haría que muchas hectáreas que hoy tienen problemas con el riego, podríamos tener dique y hacer zonas cultivables. 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas bajo riego. En un lugar del país que nosotros necesitamos producir y poblar. Pero también podríamos pensar una hidrovía que transporte los hidrocarburos de Vaca Muerta al puerto de Rosales. O sea, Argentina tiene varias posibilidades de extender su vía navegable. La cuenca del Salado también es una cuenca susceptible de ser ampliada y de ser navegada. Ahora, el problema acá es como que hay muchos francos y muchos frentes abiertos. ¿Por dónde arrancamos? Sería, por eso un poco Ezequiel planteaba como una hoja de ruta de 6 puntos. Nosotros el punto inicial es unir la Argentina fluvial con la marítima. Por eso lo del Canal Magdalena y por eso la recuperación de las capacidades del Estado en nuestros ríos y en nuestros mares. Y después, en relación a lo que decía Bruno sobre el tema de las cuencas hidrocarburíferas, en realidad es una discusión un poco más amplia, en cierto sentido, porque todo lo que es el Atlántico Sur requiere de una discusión de ordenamiento territorial. Nosotros tenemos una extensión en el litoral marítimo que tiene que ser ordenada como es ordenada el resto del territorio de Argentina. O sea, hay una parte que se puede dedicar al turismo, una parte que se puede dedicar a la pesca, otra parte que se puede dedicar a los hidrocarburos. Puede haber áreas protegidas también, puede haber áreas destinadas a la investigación científica. Hay que ordenar el territorio marítimo. Partimos desde muy atrás, porque no solamente se dieron esas concesiones hidrocarburíferas. Hubo una discusión durante el gobierno de Macri con el tema de las áreas protegidas. Y tuvimos un subsecretario de Pesca y un director del Ministerio de Ambiente
que en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, cuando se los interpeló y se les dijo cómo todas las áreas protegidas están sobre el territorio marítimo que nosotros ejercemos soberanía, y no hay ninguna área protegida sobre lo que nosotros reclamamos, que es lo que ocupa hoy ilegalmente el Reino Unido. O sea, nosotros ponemos zonas protegidas donde no podemos explotar nuestros recursos y dejamos que el Reino Unido, y esto en nombre del cuidado del medio ambiente. Cuando le dijimos así, nos dijeron, bueno, pero eso es territorio del Reino Unido, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, venimos de un gobierno que le reconoció la soberanía al Reino Unido sobre las islas y sobre los espacios marítimos circundantes. Y está escrito además. El Pacto Forador-Duncan es eso. ¿Se entiende? O sea, tenemos que revertir. Yo por eso insistía mucho en la charla, inclusive técnicamente somos un país, si se quiere, más dependiente que colonial, pero el problema es desde dónde nos paramos. ¿Se entiende? O sea, de dónde nos ubicamos políticamente. Somos un país donde nuestros espacios fluviales y marítimos están colonizados, están en manos de las grandes multinacionales, hay presiones impresionantes de las grandes potencias por navegar nuestros ríos y ocupar nuestro Atlántico Sur. Entonces, ese es el punto fundamental. ¿Y por dónde arrancamos? Y bueno, ahí Ezequiel tiró una hoja de ruta, siempre es parcial y siempre se puede hacer mucho más. Nosotros tratamos de tomar los puntos que nos permiten, en cierta medida, pensando en un escenario post-pandemia que nos permita también salir a la calle. Por eso nosotros decimos el buque polar. En realidad necesitamos corbetas, patrulleras, necesitamos buque logístico para ir a la Antártida, buque para hacer prospección pesquera en la SACU y en la Georgia del Sur. O sea, necesitamos una amplia gama de buques. Ahora, el buque polar es un buque que durante el macrismo lo quisieron comprar afuera y es emblemático. Bueno, es un poco la palanca sobre la cual nos queremos apoyar para reconstruir toda la flota del Estado. Como en su momento denunciamos la compra de barcazas y remolcadores a Paraguay. Hoy salió una cautelar que pone en el freezer ese contrato. Bueno, o sea, la idea es por qué puntos y en qué punto nos arrancamos para empezar a recuperar capacidades, sabiendo de que esto tampoco es una cosa de pasito de hormiga. Se pueden dar fenómenos en la política en la cual se puede intervenir con más profundidad y recuperar más capacidades. Y también se puede ir para atrás. O sea, se puede hacer lo de la sociedad del Estado, de la hidrovía, y que las presiones que dice Ezequiel de la bolsa de cereales de Rosario haga que la licitación o el pliego de licitación sea más parecido al anterior que lo que nosotros necesitamos para un país soberano. Eso también está abierto, porque hay presiones por todos lados, y son muy fuertes las presiones. Entonces, también en un escenario medio desfavorable para nosotros, porque la situación sanitaria nos obliga a estar encerrados en nuestras casas, distanciados, y nos saca del lugar donde naturalmente tenemos más fuerza, que es manifestándonos como pueblo y apoyando a nuestro gobierno para que vaya hacia el lado que nosotros queremos, digamos. O sea, ese es un poco el escenario donde estamos discutiendo estos problemas que son sumamente estratégicos. Bien, otro compañero que quiera preguntar, opinar. Bien. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, Manuel Juárez, que abrió su micrófono, ¿quiere preguntar, opinar? No. Bueno, agradecidos por los participantes, por la conferencia. Creo que se abren más, que convendría por ahí puntualizar el tema de la canalización del Bermejo, las obras en la Mesopotamia que hacen a la cuestión estratégica del riego, que se vinculan al problema de la tierra,
Y yo creo que los invitaría a una nueva ronda sobre la discusión estratégica Atlántico Sur, Estuario Río de la Plata y Canal Magdalena, que ya fue planteada en la jornada anterior, pero que hace un problema profundo de cuál es el grado de dependencia o de falta de independencia de la Argentina en sus palancas claves. Creo que hay una cantidad de temas abiertos que vale la pena seguir tratando, por eso en el Instituto de Estudios Nacionales resolvimos que el tema de transporte siga siendo tratado a lo largo del tiempo porque hace un problema de la soberanía y la estrategia de este país. Los invito el jueves próximo, si no me equivoco, a la conferencia sobre POS, el doctor Haddad, y en octubre esperamos poder seguir el ciclo iniciando un transporte aéreo a cargo del veterano de guerra Atilio Sata, que fue uno de los combatientes en la guerra de Malvinas. Les agradezco a todos la presencia, la invitación, los comprometo para las próximas y cuídense porque todo el material humano es lo más valioso que tenemos. Gracias, compañeros. Nos vemos en las próximas jornadas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Saludos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, muchachos. Chau, chau. Adiós. Un abrazo. Gracias, compañeros. Chau, chau. Chau, chau. Muy bueno, muy interesante. Buenísimo. Chao, hasta la próxima.